Buenas tardes. Vamos a comenzar el live sobre el capítulo 5 del libro Mujer Deseada, Mujer Deseante, que se titula Árboles Ginecológicos. Antes de comenzar el live, voy a hacer algunas aclaratorias muy importantes porque he recibido comentarios bastante intensos emocionalmente a el post en el cual estoy simplemente anunciando el live, ¿no? La conexión entre el funcionamiento ginecológico y nuestras emociones es por la vía de la hipófisis, específicamente. Con esto, ¿qué les quiero señalar? Les quiero señalar que hay una conexión muy obvia entre el sistema endocrino y las emociones. Porque, como ustedes saben, la hipófisis también se encuentra ubicada en toda esta zona del cerebro que recibe diversas inervaciones del resto del encéfalo. Y, por supuesto, dentro del encéfalo tenemos una zona que es, por supuesto, la sustancia gris, ¿verdad? Donde están todos los lóbulos de nuestro cerebro que están especializados en distintas áreas, pero además tenemos todo lo que es el sistema límbico, que es la parte más emocional, y no solamente emocional, sino de supervivencia de nuestro cerebro. Entonces, ¿cuál es la conexión entre lo ginecológico y lo psicológico? Pues la conexión es a través de la hipófisis y es la conexión a través del sistema endocrino y de cómo el sistema endocrino se ve ampliamente influido por lo que se refiere a las emociones y los pensamientos. Entonces, que nos quede claro que aquí yo no vengo a hacer explicaciones esotéricas. Realmente estas son explicaciones que tienen fundamento en la psiconeuroinmunología, pero además de la psiconeuroinmunología, esto tiene explicaciones muy claras en todo lo que es la psicosomática. La psicología psicosomática, si no lo saben, estudia cómo a usted un dolor de cabeza puede ser una expresión de un problema que usted tiene. Un problema que usted tiene en su trabajo, con su marido, con cualquier cosa que a usted le esté ocurriendo, que le esté atormentando. Bueno, ya está es la psicosomática. A usted le sube la tensión. ¿Por qué le sube la tensión? No le sube la tensión simplemente porque usted ha comido mucha grasa durante toda la vida, sino porque las arterias se contraen porque usted tiene rabia o tiene miedo. Entonces, yo les quiero aclarar esto en un principio por la avalancha de comentarios sumamente intensos cuando se habla de que el dolor menstrual tiene relación con el dolor de las mujeres de tu familia. Como si acaso tú no hubieses tenido alguna relación con tu abuela o con tu mamá. No solamente una relación emocional, sino una relación física de simbiosis. Por aquí dicen, oh, recién me prendo, decime que... Bueno, hoy el tema es precisamente lo que se refiere al árbol ginecológico, la relación entre la historia familiar y la ginecología. Pero bueno, ya vamos a entrar en materia, no sé si tienen alguna otra duda, pero voy a comenzar el live haciendo esta primera aclaratoria de que obviamente, que todo lo que se refiere a nuestra ginecología está ampliamente vinculado a nuestras emociones gracias al sistema endocrino, a la hipófisis y a toda la conexión que existe entre la hipófisis, que es la que coordina el resto de las glándulas endocrinas, incluyendo por supuesto los ovarios, ¿no? Y por supuesto que todo lo que se refiere a las emociones y los pensamientos, porque está alojada aquí, justamente aquí, en la silla turca. Lo tuvieron que haber estudiado en bachillerato. Entonces, hago la aclaratoria porque es que de verdad la intensidad fue, o sea, que me insultaron y todo en el post, simplemente porque hablé del dolor menstrual y la relación con la familia. O sea, a mí me parece una cosa inaudita en esta época de la vida, ¿no? Además es una cita del libro, que ya más adelante les voy a leer esa parte.
Bueno, vamos con las reglas dolorosas. Vamos con esta parte. De joven, cuando tenía la regla, me dice Josiane en una consulta, no podía hacer nada más que quedarme acostada con una bolsa de agua caliente sobre el vientre. Era el único momento en que mi madre se ocupaba de mí. Entonces su madre también había tenido reglas dolorosas, sí, pero su madre le decía que no había que escucharse. Mi abuela materna era una mujer muy severa que trabajaba mucho. Ella nunca había sufrido por las reglas. Su hermana mayor era la única que sufría y solo el calor de la plancha le calmaba el dolor. ¿Y usted también es la mayor como su madre y la hermana de su abuela? En su familia son las hermanas mayores las que sufren por las reglas y ese sufrimiento se transmite de una generación a otra. Cuando se estudian los árboles ginecológicos, ahí termina el diálogo entre Josiane y la doctora Flammenbaum. Cuando se estudian los árboles ginecológicos, se hallan esquemas de repeticiones similares a este, que hacen que las mujeres hereden las mismas problemáticas de las que ocupan el mismo lugar en las generaciones anteriores. Esa repetición no se expresa obligatoriamente con los mismos síntomas ni con la misma intensidad, ¿no? Porque, para que quede claro, no se expresa necesariamente con los mismos síntomas ni la misma intensidad con que lo expresaron las abuelas o la tía o la hermana o tal. Cuando se estudian, se ve la repetición que no se expresa obligatoriamente con los mismos síntomas ni la misma intensidad. Señala que cada mujer está afectada por ella a su manera y que se trata de una patología de linaje. En el caso de Josiane, la tía abuela, la madre y la hija sufren lo mismo, pero reaccionan ante el dolor y lo afrontan de manera diferente, con los hábitos y las herramientas de su época. La tía utilizaba la plancha. La madre creía que no podría escucharse. Josiane recurría a la bolsa de agua caliente y la afectividad de su madre para calmarse. Así, la vida de las mujeres puede estar pautada por dolores que adoptan regular y repentinamente la dirección de su vida. Y son muchas las que se quejan. Los días previos a la regla siempre me deprimo y cuando llega me siento totalmente vacía, dice una chica. El vientre se me hincha, me siento muy pesada y oprimida. Quisiera vivir mi estado de mujer de forma serena, sin sentir dolores en el vientre. Mis reglas son un infierno, sobre todo cuando me vienen durante la noche. Durante el día, si estoy activa, trabajo, las paso más o menos bien, pero por la noche vuelve el dolor. Siempre la misma historia, los días anteriores me deprimo un poco. Una disminución total del deseo. Estoy harta de que me duela la barriga todos los meses. Despierta viejos demonios. Ahí termina la cita de las personas que hablan sobre la menstruación. Cuando las mujeres me manifiestan que tienen reglas dolorosas, sangrados demasiado abundantes o un síndrome premenstrual, les propongo que hagamos juntas un inventario de los problemas femeninos en su genealogía. No es normal que un proceso natural sea doloroso. Tener la regla no es un fenómeno accidental o inesperado. Sangrar no implica una herida. Es a la vez la prueba de la feminidad y la ausencia de fecundación. Vamos ahora a entrar con el tema de la menarquia. ¿Por qué Daniel Flammenbaum va a hablar acerca de la menarquia ahora? Porque dependiendo de cómo se haya recibido tu menstruación, desde un punto de vista emocional y físico, es muy probable que también así tú vivas la menstruación el resto de tus años. La mayoría de las veces yo le hago entrevista a todas las mujeres con las que trabajo y tengo 26 años en esto, o sea que mis haters de este post, le digo que ya son 26 años viendo cientos y cientos de mujeres y les puedo decir que la gran mayoría de las mujeres ha recibido la menstruación con silencio por parte de su familia porque no les hablan acerca de la menstruación. Su familia no les dice, tú vas a menstruar y menstruar significa esto y te voy a acompañar para que tú comprendas y que tú entiendas y te voy a acompañar para celebrar tu feminidad y tu fertilidad. Voy a acompañarte para que te sientas orgullosa de ser mujer y te voy a hacer este regalo especial, significativo,
porque estás entrando en un periodo de fertilidad. Eso no sucede. En las tribus indígenas, por ejemplo, de Latinoamérica, especialmente de Colombia, hay una tribu que se llama Igna, en la cual se hacen 15 días por lo menos 15 días en los cuales una mujer adulta instruye a la joven que va a empezar a menstruar para vivir la menstruación como un proceso de fertilidad, como que ahora va a ser capaz de dar vida. Y se hace un proceso además de desintoxicación súper importante, tanto a nivel físico como a nivel emocional, por parte de la chica que va a iniciarse en la menstruación. Hago esta acotación porque es lo que viene ahora. Ahora vamos a hablar de la menarquia y qué trascendencia tiene la menarquia para tus dolores menstruales, para tu regla dolorosa, ¿ok? En la joven, la llegada de la regla por primera vez es una mutación, un salto que la hace dejar el mundo de la infancia para propulsarla al descubrimiento y la construcción de su futuro de mujer. Para algunas mujeres, las reglas dolorosas o demasiado abundantes sobrevienen todos los meses como una tormenta, un maremoto, un ciclón, una inundación, una invasión que todo lo domina. Una intrusión interfiere en su pelvis, las acapara, son tributarias de ella. Otras mujeres tienen, en lugar de dolores abdominales, terribles migrañas. Esos dolores se les vienen encima, las disminuye varios días al mes, les consumen mucha energía, hacen que su vida sea pesada para ellas y para su entorno. En mi generación la explicación más usual que daban las madres era: es normal que duela, se te va a pasar cuando tengas un hijo. Algo que está lejos de ser cierto. En su época la instrucción de lo que eran las reglas no existía. Eran pocas las madres que prevenían a sus hijas acerca de la llegada del acontecimiento. Eso sigue siendo así. Yo doy fe que muchísimas madres no le explican a estas alturas del 2021, no le explican, del siglo XXI, perdón, no le explican a las niñas que les va a venir la menstruación, o nada más le explican solo lo fisiológico. Eran épocas eran pocas las madres que prevenían a sus hijas acerca de la llegada del acontecimiento. Lo hemos visto con la madre de Natalie, que sin saber nada creyó que se iba a morir. Estos son algunos de los comentarios que hicieron las madres de mis pacientes ante la llegada de las reglas de sus hijas. Pero si no es nada, querida, eres grande, eres una mujer y siempre te dolerá, es normal. Presta atención, ahora todos los hombres son unos cretinos. Llorando, pobrecita. Dios mío, ¿cuándo va a dejar de crecer? Y bien, ¿qué te dijo la maestra? O sea, que no te voy a dar información, que te la dé la maestra. Toma, vas a lavar las toallitas en el bidet. Ahora eres una mujer, cuidado. Es el fin de tu libertad, ya no tendrás derecho a ir. Ya te ha venido, pero si eres tan pequeña. Con esas palabras, ¿cómo podría esas jóvenes considerar la llegada de sus reglas como un acontecimiento positivo en su nueva vida de mujeres? Algunas, las más prudentes, eran festejadas, pero pueden contarse con los dedos de la mano. Éramos 5 en la familia, con las mujeres teníamos la regla. Teníamos derecho a recibir un regalo de nuestra elección, que íbamos a comprar con papá y mamá. Elegí un cinturón con un medallón en el medio. En un mundo en que hemos perdido el uso de los rituales de paso para celebrar el advenimiento de los hechos importantes, esa sería una manera popular de propulsar a nuestras hijas a un futuro adulto. Es importante que las jóvenes estén advertidas de la llegada de la regla, que sepan no solo lo que les va a pasar físicamente, sino también lo que representa e implica esa nueva situación. Físicamente van a sangrar todos los meses a través del sexo. La sangre viene del útero y fluye por la vagina. No hay que sentirse molesta o avergonzada por ello. Es el funcionamiento del cuerpo de la mujer durante su periodo de fecundidad, cuando no está embarazada. No es sangre vieja, sucia y desagradable. Es una mucosa con sangre valiosa, ya que esa sangre alimenta la vida del huevo fecundado.
antes de que la placenta se organice y que se expulse cuando no ha habido fecundación. Por supuesto, hay que estar preparada para esa emisión de sangre. Hoy en día efectivamente contamos con todo lo necesario para protegernos. Los medios nos informan de ello a diario. Pero lo fundamental para la joven no es afrontar los dados, sino darse cuenta de que comienza a funcionar de otra manera. Cuando llegan las reglas, las jóvenes debían ser honradas y acompañadas sobriamente por su madre. Estas deberían marcar el hecho y desearles una vida de mujer feliz. No hay duda que ocultar, ni tampoco que alborotar, pero es la ocasión de contar cómo sucedió a la madre y las demás mujeres de la familia. Las madres deberían dejar de ignorar que sus hijas necesitan saber cómo ha sido la mujer. Así, la llegada de la regla ofrece la oportunidad de contar a su hija su propia vida de mujer. Sin embargo, cuando la misma fue traumatizada por la llegada de la regla, no sabe decirle a su hija qué está haciendo y que tendrá que dejarla para que se convierta en una mujer. No es que quiera dejar la sexualidad de su hija, es que no sabe hablar simplemente de su propia sexualidad, pues la sexualidad no es simple para ella. Así no debe decir a su hija que ella también es una mujer. Y si la madre ha sido infeliz en su vida de mujer o de madre, no tiene siquiera la idea de desearle que le vaya mejor que a ella. O sea, si a ti no te ha ido bien en tu vida como mujer, si tú tienes muchos cólicos menstruales, si tú tienes endometriosis, si tú tienes un montón de problemas, miomas y demás problemas ginecológicos, deséale a tu hija que le vaya bien. Deséale que le vaya mejor en su vida como mujer. Y no solamente en su vida ginecológica, sino en su vida sexual en general. Es la única manera de permitir a la hija ganar tiempo y atreverse a superar las dificultades a la madre. Sin la menor palabra materna, o sea, sin que la madre diga nada, las hijas se encuentran automáticamente atrapadas en las redes ancestrales de escollos imprevisibles que las superan e inmovilizan. Es muy difícil para una joven llegar a arreglársela mejor que su madre si ésta no la autoriza. Sin embargo, es necesario que esa autorización sea real, sentida, que sea una palabra que cuente, una palabra del corazón. Una palabra afectiva en la que la madre diga la verdad. Pues si esa palabra es verdadera, refuerza la seguridad básica de la joven. Al igual que los cimientos de una casa que permiten edificar sus estructuras, esas informaciones participan en la consolidación de los cimientos de la hija. Se integran en ella y consolidan su zócalo de futura mujer. Se imprimen en las células de su cuerpo y de su sexo, y la hija, al corriente de su historia singular, puede abordar su vida futura. Cuando las madres se comportan de esa manera hay otra ventaja. Les permite comprender que su hija ha crecido y que ya no puede considerarla como una niñita. Las madres también necesitan separarse de su hija, poder despegarse de ella, estar feliz porque la hija está bien y crece. Es una cosa, es el placer de haber cumplido su misión, su función de madre, despegarse de ella y tenerle confianza sabiendo que ya no necesita ayuda. Es otra cosa. Sin embargo, también es esa también la misión de la condición materna. Las madres no deben pegarse a sus hijos. Esa ligazón hace más lento su crecimiento. Si las madres son infelices o se sienten dejadas, las hijas, para apoyarlas, se quedan pegadas a la madre y no pueden ocuparse de su propia vida. O sea, una madre que no se siente feliz no separa a sus hijos de sí misma porque depende emocionalmente de sus hijos y eso impide que sus hijos emocionalmente crezcan. Las madres deben aprender a no necesitar de sus hijos para vivir, deben inventarse otra cosa para dinamizarse. No estamos hablando de bebés, estamos hablando ya de hijos grandes, ¿ok? De hijos que ya necesitan su independencia. Los bebés necesitan ser dependientes y necesitan ser amados, ser acurrucados, ser arrullados, ser apegados para que esa base emocional les quede. Pero ya luego ellos crecen y deben separarse de sus madres para crecer emocionalmente también, para ser independientes y que la madre se encargue de sus asuntos
Si es infeliz, que se encargue de su infelicidad. Para ser más feliz, por supuesto. Las madres dedican toda una etapa de su vida a esa tarea necesaria sin haber previsto suficientemente que ese periodo es transitorio y no dura toda la vida. También existen madres que no pueden hallar la disponibilidad total que exige la función materna. Al haber carecido ellas mismas de modelo o de fuerzas maternales, no pueden contener y sostener a sus hijos con sus necesidades. Demasiado agitadas o demasiado frágiles, esas madres hijas o esas madres ausentes se vuelven fóbicas de la función materna. Se lanzan frenéticamente a una actividad y no están presentes. Sueltan demasiado pronto a sus hijas, que perdidas se ven obligadas a afrontar esa falta de apoyo, inventando sistemas de supervivencia para no desmoronarse. Al carecer de seguridad básica, esas jóvenes correrán el riesgo más tarde de no prestar atención al otro, ya que ellas no han sido consideradas como habrían necesitado serlo. Así evolucionan sin llegar a saber si realmente existen. Esas jóvenes exigirán mucho a sus hombres y les descuidarán al mismo tiempo, como si se tratara para ellas de suplir una falta. Entonces, mujeres que tienen carencia de madre buscarán en sus parejas ese apoyo emocional que no les dieron sus madres, o ese reconocimiento emocional, o esa validación emocional que no les dieron sus madres. Eso está, creo que queda claro con ese último párrafo, ¿no? Entonces, qué importante es considerar a las madres demasiado pegadas a sus hijos porque no se atreven a enfrentar sus propios problemas personales, y lo otro son las madres demasiado agitadas o frágiles que están careciendo de un modelo de madre o de poca fuerza. Todas estas madres influyen, por supuesto, en la forma en que la niña se trata a sí misma, que su relación consigo misma, para decirlo más claramente. Las patologías fantasmas. Bueno, ya salimos entonces de las reglas dolorosas, que fue un temazo que les afectó muchísimo a mis seguidoras. Las patologías fantasmas. Que las jóvenes de hoy ya no se avergüencen de tener la regla, lo que es un verdadero logro de nuestra generación, no explica que un gran número de mujeres sigan teniendo reglas dolorosas. En este caso, en los interrogatorios médicos siempre se hablan de patologías ginecológicas que han afectado a la totalidad de las mujeres en las generaciones anteriores. O bien son la madre o las tías las que han tenido reglas dolorosas, o bien son las abuelas o las bisabuelas las que sufrieron dramas espantosos. Se les practicó una esterectomía o una ablación del útero y los ovarios, sufrieron cáncer de mama o no sobrevivieron al nacimiento de su último hijo, o tuvieron un bebé muerto o falsos alumbramientos. Cuando eran muy jóvenes a sus madres, hermanos o hermanas por una epidemia o perdieron a sus familiares en la guerra, o eran huérfanas, hijas ilegítimas o adoptadas sin conocer la verdad de su propia historia. Fíjense la cantidad de asuntos dramáticos que pueden estar detrás de este tema. O sea, mujeres que les hicieron esterectomía, mujeres que les hicieron, que tuvieron pérdidas gestacionales, perinatales, mujeres huérfanas, mujeres ilegítimas, adoptadas. O sea, distintas historias que pueden estar detrás de mujeres que sus tías, sus madres, sus abuelas han vivido, sus bisabuelas han vivido temas ginecológicos en particular, como son las reglas dolorosas. Y eso se indaga en la historia ginecológica, se indaga si realmente en tu familia ha habido o no reglas dolorosas. O sea, en la historia ginecológica se indaga en los antecedentes familiares, ¿no? Es obvio que cuando usted va al médico, a usted le preguntan si tiene un familiar que se haya muerto del corazón, si tiene familiares que tengan hipertensión, si tiene familiares obesos, Bueno, igualmente cuando usted va al ginecólogo, a usted le preguntan su historia familiar acerca del tema ginecológico. Obviamente. Pero nosotros vamos más allá. Yo como psicóloga voy más allá. Yo no me voy a quedar solamente con lo que dice el ginecólogo, porque si me quedo con lo que dice el ginecólogo, pues mira, mi amor, o sea, váyase a la farmacia, cómprese un montón de medicamentos y vea qué efectos tienen esos medicamentos sobre el cuerpo. Fíjense que justamente hoy estaba hablando
un tema de cómo nada más el ibuprofeno tiene una pequeñísima parte de una sustancia que es cancerígena. El ibuprofeno. Entonces, si usted cree que el neurólogo va a resolver todo lo mismo y le va a decir que no le va a quitar el dolor, sino que le va a mandar para quitar el dolor menstrual, muchas veces no se trata con el anticonceptivo. Y se quita el dolor menstrual con el anticonceptivo, pero este síntoma se le va a trasladar a lo psicológico a lo relacional. Porque el problema psicológico se desplaza del cuerpo a la mente, a las relaciones, a su funcionamiento cotidiano, a su comportamiento, a su conducta. Entonces estén bien claras de que los medicamentos no les van a resolver todos los problemas, porque si ya para la depresión y para la psicosis no resuelven todos los problemas, que estamos hablando de un tema meramente psicológico, pues olvídese que a nivel corporal usted toma medicamentos y eso no le va a resolver todos los problemas. Le resuelve una parte, le resuelve la sintomatología. Usted tiene una migraña y se toma la pastilla por la migraña. Pero lo que está detrás de la migraña, el significado que tiene eso para usted, para su vida, no lo va a resolver con la pastilla. Y va a ser recurrente la migraña per secula seculum. Entonces usted tiene que ir al médico, por supuesto que tiene que ir al médico, pero también usted necesita examinar su propia vida y mirar qué aspectos de mi vida y de mi historia familiar pueden estar siendo reflejados en los síntomas que estoy presentando en este momento. Eso es muy importante. En la época de sus madres y abuelas no se hablaba de estos acontecimientos y no se pensaba que el silencio podría tener consecuencias. No se hablaba de los dramas que se deseaba olvidar, como si el hecho de callarlos pudiera hacerlos desaparecer. Se creía que no había que hacer nada para no causar daño a los niños o a las personas. El hecho de ocultar ese tipo de acontecimientos no significa que se borren. La herida que causan esos dramas de vida y muerte, es decir, de sexualidad, siguen abiertas en el inconsciente y no pueden cicatrizar. Entonces no pueden ser representación de ellas. Muchos traumatismos deben ser aceptados, digeridos, se transmiten en la sucesión y provocan patología fantasma. Los secretos y lo que no se ha dicho se quitan en el pensamiento y lo impiden contener una visión clara de vida. Se crea entonces en nosotros una cripta en la cual esos traumatismos siguen estando activos y necesitan expresarse de una manera u otra. Si no se expresan a través de la palabra, si los traumas no se hacen conscientes, entonces los traumas aparecen en el cuerpo o aparecen a través de otra sintomatología, como pueden ser las relaciones humanas, las relaciones afectivas, etc. Vamos con el síndrome premenstrual. Esas fuerzas ocultas que llevamos en nosotros y que se expresan por trastornos que siguen el ritmo de las reglas, fueron llamadas por las medicinas síndrome premenstrual. Para algunas se trata del humor, vulnerabilidad, tristeza o una violencia que hará que odien a la tierra entera. Para otras se trata de apatía, inercia, agotamiento o depresiones, sin contar los dolores de las mamas, la hinchazón del vientre, los tobillos y las piernas, náuseas y vómitos, o incluso migrañas terribles. Respondiendo a mis preguntas, mis pacientes descubren el peso que representa la herencia de las mujeres de su familia. Les pido entonces que hagan una pesquisa para conocer los hechos destacables de la vida sexual de sus ancestros, que hagan preguntas a su madre, sus tías, sus abuelas, para saber cómo han vivido su vida de mujeres y de madres, que estén atentas a las fechas de nacimiento, boda, separación, enfermedad y fallecimiento, a fin de ver si algunas se repiten. Es genealogía, poca gente sabe sobre estos temas de genealogía, porque genealogía es un apartado en el mundo del conocimiento, no solo psicológico en general. Así comprenden que sus dolores son la prueba de los sufrimientos anteriores de las mujeres de su familia, que su útero trata de expulsar. Los dolores de la regla suelen presentarse como contracciones. Si el vientre se retuerce de dolor es porque encuentra un obstáculo, un nudo, algo que le molesta, le incomoda e intenta expulsar de esa manera. Lo mismo ocurre cuando los sangrados son demasiado abundantes. Otra manera
que tiene el cuerpo de desprenderse de algo que lo obstruye eliminándolo. Sin embargo, en esos casos no hay nada que eliminar físicamente. El examen de esas mujeres es normal, esto lo dice la ginecóloga, el examen es normal, ya que los obstáculos que encuentra el flujo de sangre no están en la dimensión física. Esos bloqueos deben buscarse en lo que se llama el cuerpo emocional y mental, que señala traumatismos que aún están vivos, o sea, traumas que están vivos. En lo psíquico y emocional, y no en el cuerpo físico, y del origen de los trastornos que se transmiten de madre a hija. Así pues, mediante la palabra, con madre, o con un terapeuta, llega a darle sentido y a saberlos. Es importante explicar a las jóvenes que están figuradas y como las mujeres esa información empezaba a disolver los dolores. Comprender que nuestros trastornos, propiamente hablando, no nos pertenecen, sino que provienen de una historia pasada. Nos permiten hacernos cargo de nuestro propio cuerpo y ponernos en orden. Las más jóvenes comentan con humor, pero entonces esas piernas y estos senos gordos tampoco me pertenecen. En ese caso, un trabajo les ayudará a recuperar las formas y un funcionamiento corporal normal. Si los dolores del arreglo y su abundancia inauguran la herencia patológica de las mujeres de la familia, más tarde en nuestra vida de mujeres, las enfermedades ginecológicas serán la prueba. Las enfermedades ginecológicas y sus orígenes. Franz consulta porque tiene un fibroma para el que le recomiendan una cirugía. Su útero aumentó de volumen, sus reglas son abundantes y le provocan fatiga. Le gustaría probar un tratamiento energético en lugar de que directamente le estirpen el útero. Tiene 43 años. Por el interrogatorio genealógico me enteró que su hermana mayor tuvo una histerectomía a los 44 años. Tiene 43. Que su tía, la hermana mayor de su madre, también tuvo una a los 44 años. Y lo mismo su madre a los 43 años. François es la segunda de 3 hijos. Con su hermana mayor se lleva 3 años de diferencia. Le sigue un varón 2 años menor que ella. En la generación anterior, la de su madre, son 2 hijas, también con una diferencia de 3 años. Su madre es la segunda y con 2 años de intervalo le sigue un falso alumbramiento hemorrágico. Al hacer ese trabajo conmigo, François se da cuenta de que en la tercera generación, su abuela materna falleció cuando dio a luz a los 43 años. Un niño que no sobrevivió. En su linaje paterno, su padre, Bertrand, es el 10º de 12 hijos. Lleva el nombre del 9º hijo, fallecido antes de su nacimiento. Y es seguido por un 10º hijo que también murió muy pequeño. Con 2 hermanos desaparecidos, uno antes y otro después, ese padre lleva la muerte en él desde el nacimiento. Esas informaciones y las repeticiones que surgen son en este caso tan evidentes que equivalen a una revelación. François sabía que seguía la misma suerte que su madre y su hermana, pero no había establecido la relación con la muerte de su abuela materna, dar luz a la misma edad que ella, algo que nunca se le habían hablado. Sabía que su abuela había fallecido con su madre aún era niña, pero las circunstancias de su muerte siempre habían sido eludidas. De modo que François ignoraba que su abuela había muerto al dar a luz a un niño que también había fallecido. Nunca había podido hablar de ello a su madre, pues ante la menor pregunta, esta caía en una profunda tristeza y se ponía a llorar. Había que callar ese hecho, no abordar nunca esa parte de la historia. François, al igual que todos los niños, espontáneamente había apoyado y asistido a su madre deprimida, sin saber que su acción provenía del hecho de que nunca había aceptado la muerte de su propia madre y su hermanito. Nunca había hecho el duelo de ellos. Cuando los dramas se mantienen en secreto, toman en el espíritu de los sentientes el aspecto de un fantasma en el sentido psicoanalítico del término, es decir, un agujero opaco y vacío, que sustituye las representaciones de la abuela y del hermanito. El hilo de la asociación de las generaciones es parasitado por ese instinto, por ese fantasma. Al transmitirse inconsciente de madre a hija, se presenta como una patología de linaje. El traumatismo ha provocado un congelamiento, donde se bloquea la dimensión cíclica del tiempo, ya que el fibroma de François reactualiza un hecho que se produjo a la misma edad 2 generaciones antes. La repetición es un fenómeno para el aprendizaje y la integración de los acontecimientos de la vida.
Forma parte del psiquismo humano. Todos hemos sido estructurados, elegidos de la historia de nuestros dos linajes y transmitimos a nuestros hijos un estado de ser que les da los fundamentos de su propia estructura. Así se repite y con esas repeticiones sobrevienen a edades y en fechas similares. Anne Ansling Schutzenberger conceptualizó este fenómeno con el nombre de síndrome aniversario. Este libro, el libro de Anne Ansling Schutzenberger, se llama Ay, mis ancestros, y ella habla allí del síndrome aniversario. Las repeticiones no siempre son tan demostrativas como el caso de François, que a los 43, a los 44 años muere la abuela, a la otra le quitan el útero. O sea, todo fue exactamente las mismas fechas. No siempre es tan evidente como en ese caso de François, ¿no? Eso hay que tenerlo claro, porque si no, entonces nos ponemos también a imaginar cosas que no son. Sin embargo, es inquietante descubrir que ciertas similitudes en las fechas de nacimientos, muertes, accidentes o enfermedades se producen en los acontecimientos importantes de la vida. Vamos a ver qué tal. Creo que voy a saltar un poco porque es que si no, no me va a alcanzar el tiempo para todo lo que quisiera leerles, pero no les puedo leer. Lo que voy a hacer es que les voy a dejar por la mitad la lectura. Vamos a ver, voy a seguir. Síntomas engendrados por las patologías del linaje. A este respecto, los trastornos ginecológicos de la mujer, sean funcionales u orgánicos, siempre traducen bloqueos que provienen de sus linajes de mujeres. Los síntomas ginecológicos se señalan principalmente de dos maneras. Son trastornos pautados por el siglo, como pesadez, dolores, hinchazón, sangrados del útero, cansancio, etc. O son males que ya se han instalado, aumento de peso en el área de los senos, el abdomen, los muslos, fibromas, pólipos, cánceres. ¿Okay? Entonces puede ser que sean síntomas funcionales o que sean ya síntomas que están instalados, que ya se han vuelto físicos. Sean cuales sean los síntomas, así hayamos incorporado las fuerzas de nuestra historia familiar o intentemos huir de ellas, estas están presentes necesariamente en nosotros, y si no tomamos conciencia de ellas, nos quedamos inconscientemente pegadas a ellas. La mayor parte de los trastornos funcionales disminuyeron en gran medida con la aparición de la píldora, ya que ésta deja descansar a los ovarios. Como las hormonas de la píldora reemplazan a las de los ovarios, que deberían segregar, la sinergia entre la hipófisis y los ovarios se corta. Lo que estaba hablando al principio de la hipófisis. Así, los ovarios dejan de estar sometidos a la influencia de las perturbaciones psíquicas y emocionales. Se dan cuenta de la explicación científica. Si usted tiene un problema emocional, un problema psíquico, se va a expresar a través de la hipófisis y de la hipófisis a los ovarios. Si usted se toma las pastillas anticonceptivas, los ovarios van a descansar. Pero entonces la comunicación entre la hipófisis y los ovarios se bloquea, va a descansar, vamos a decirlo así. No se va a traducir la psique a través de los ovarios, vía la hipófisis, pero el problema psíquico continúa, el problema psicológico no se para. Lo que se va a parar es el funcionamiento de los ovarios gracias a las hormonas que usted va a tomar a través de los anticonceptivos. ¿Sí me explico? Se los voy a volver a leer porque esta parte es importantísima. La mayor parte de los trastornos funcionales disminuyeron en gran medida con la aparición de la píldora, ya que ésta deja descansar los ovarios. Como las hormonas de la píldora reemplazan las que los ovarios deberían segregar, la sinergia entre la hipófisis y los ovarios se corta. Así los ovarios dejan de estar sometidos a la influencia de las perturbaciones psíquicas y emocionales. Momentáneamente se les deja de lado. La píldora corta el hilo de la procreación, por ende de la sucesión de las generaciones. Así, el estado de salud de las mujeres es menos fluctuante. La píldora permite a las mujeres recuperar su dinámica personal sin que se vean bloqueadas la herencia de las generaciones que le preceden. Sin embargo, la tolerancia al tratamiento hormonal no es excepcional. En esos casos, el excedente de hormonas que forma la píldora no hace sino acentuar los trastornos de las mujeres. Entonces tienen la impresión de ahogarse como si fueran a explotar, sin poder encontrar una salida, sin saber que están encerradas y prisioneras en la historia de sus linajes. La esterilidad y la infecundidad. Los problemas de infecundidad, como la mujer que embarazada, pero tiene falsos alumbramientos en repetidas ocasiones sin poder llevar a término el embarazo, como el de la pareja estéril que no logra tener un hijo cuando no hay nada que lo impida médicamente,
o como el de los embarazos involuntarios en que la mujer se queda embarazada sin haber previsto, son una prueba del impacto directo del fenómeno transgeneracional. El origen es ancestral. En los casos de esterilidad, cuando los exámenes son normales, pero el hijo no llega, hay un bloqueo evidente, pero esto no es físico. La mujer ovula, el hombre tiene espermatozoides fecundos, el peso hacia las trompas y el útero está libre, el paso, hacia las trompas y el útero está libre, pero si bien no hay ningún obstáculo físico para la fecundación, hay alguna otra cosa que lo impide. El deseo de ambos protagonistas sin duda está, pero hay algo que les traba. Les impide pasar de la condición de hija e hijo al de padre y madre. Les impide prolongarse. Esas parejas deben hacer un trabajo personal, único. Aquí hay cosas que yo digo que son generalizaciones, pero cada caso es especial y particular, único e irrepetible. Esas parejas deben hacer un trabajo personal con frecuencia fructífera para salir del lugar de hijos en el que están encerrados. En general no saben qué les bloquea su proyecto, el futuro proveniente de sus tres familiares respectivos. Los embarazos indeseados. Aquí también hay generalizaciones, porque cada caso es especial y es particular. Hay que estudiar cada caso. Aquí habla de los embarazos indeseados. Es como si el cuerpo de la mujer estuviera directamente conectado con la manera en que la madre hizo a sus hijos. La mujer se queda embarazada a la edad en que su madre lo estuvo de ella o de sus hermanas o hermanos. O bien, cuando encontró un amante o se lo para sus hijos, cualquier aniversario importante de su vida de mujer. Embarazada así con una repetición genealógica y la introducción va a intentar derivar de ella para poder nacer por sí misma. Los embarazos indeseados nunca son anodinos, pero no siempre corresponde como se interpretarse un deseo genuino de tener un hijo. Es importante darle un sentido. Aunque el deseo de maternidad puede en el futuro, ese embarazo no corresponde a un niño. Esto compartido con un hombre, nada más el deseo de mujer, ¿no? Y el hombre también. Descubrieron, pero no hicieron un hijo juntos. Puede suceder que la mujer tenga la intuición de ello. No es triste, sino que ha tenido que pasar por su cuerpo para que se no haya sabido ser consecuente con su contracepción. O puede estar triste y es importante que comprenda que su dolor no es el hijo que va a ser o van a ser, sino la emoción de separarse de su historia. La búsqueda lógica es la misma para las reglas dolorosas. Se trata de la herencia de las mujeres que nos han precedido, basando las búsquedas en las enfermedades de la manera que las otras mujeres dicen a sus hijos, así como las eventuales repeticiones de fecha. Es lo que dice Didier Dumas, que conceptualizó con el término lo impensado materno, que no designa tanto la manera en que nuestra madre nos ha obstruido como la manera en que ella misma fue obstruida somáticamente por una herencia ancestral traumática. La importancia de conocer la propia genealogía. Todas las tradiciones consideran que heredamos de nuestros ancestros, que nos transmiten tanto sus fuerzas como debilidades, que esas últimas pueden manifestarse en forma de enfermedades físicas o psíquicas. Esas enfermedades cuyo origen es ancestral, esas enfermedades de linaje pueden poseernos, volverse recurrentes o crónicas. Para deshacerse de ella es indispensable conocer la propia historia transgeneracional, ya que forma el terreno en que se declaran las enfermedades. Considerar el aspecto transgeneracional de nuestra existencia nos permite situarnos de nuevo en la dimensión universal de la vida. Nuestros hijos nos prolongan, al tiempo que nos colocan en lugar de ancestros futuros, padres, abuelos, bisabuelos. La muerte es indisociable de la vida, por ello nuestro lugar de nacimiento, sucesión de las generaciones, nos hace heredar de nuestros ancestros y transmitimos a nuestros hijos y nietos. De modo que viviendo transmitimos automáticamente saberes y tradiciones, como reconocen los pueblos que le rinden culto a sus ancestros. Verbigracia en el que estoy, México, que ya viene el Día de los Muertos, por cierto. En nuestra cultura la relación con los ancestros puede tomar una forma consciente o inconsciente, y esta se expresa en los síntomas. La vida es un proceso continuo y cíclico del que la muerte forma parte. Los adultos traen a sus hijos al mundo y acompañan a sus padres hasta la muerte. La muerte, que constituye el vacío creado por la pérdida de la persona amada, pierde entonces su carácter de trama personal. Es normal que los viejos nos dejen. Han cumplido su vida a su manera. Es importante respetarlos, acompañarlos y decir adiós.
tanto para apoyarlos como para asimilar su partida. Por supuesto, es la tristeza, el desasosiego de ya no poder estar más junto a la persona amada. Pero en lugar de quedarse capturado o tricado por el dolor, uno puede empezar a meterse en un contexto más amplio, lo que permite considerar el acontecimiento de manera. Cuando se trata de una persona más joven que muere prematuramente por un accidente o una enfermedad, el carácter normal y natural del paso inevitable de la vida de la muerte se pierde. Sin embargo, esa muerte prematura es también el fruto del mero azar. De ello lo prueba el psicoanálisis transgeneracional. Algunas veces puede explicarse por un proceso de repetición de fechas, edades, lugares geográficos ocultos e ignorados. Nuestra civilización ha perdido el sentido de la importancia de la memoria de los ancestros. Ya no tenemos creencias, rituales ni hitos referidos a la memoria ancestral. Entonces, hacer el árbol genealógico significa reconocer la manera que nuestros ancestros vieron, descubrirlo sabiendo lo que deseamos saber, el lugar que nos fue atribuido. No es una simple curiosidad, sino el contacto con las personas que nos precedieron, gracias a las cuales estamos vivos. Hacer el propio genosociograma permite conectarse con los ancestros. El genosociograma agranda nuestra historia en la medida que nuestros padres y nuestra familia nos los han presentado de manera con sus verdades, y de este modo tratamos de presentarlos de esta manera. Recitar nuestro contexto de vida nos permite comprenderlos, comprobar que ellos también han tenido una historia y disolver los rencores o las idealizaciones. No se trata de separarse de ellos, sino de vivir cómo los prolongamos. Al aceptarlos como son, podremos ocupar nuestro lugar. En este sentido, el genosociograma es una búsqueda que permite aceptar la propia historia y darse lo no dicho, las omisiones y las mentiras de la leyenda familiar. Hacer el propio árbol consiste en honrar a los ancestros, haciendo que exista nuevo. Lo que comienza por una búsqueda de informaciones con los padres, los abuelos, los parientes y los registros civiles. Es una búsqueda, es la oportunidad de conocer a los que no se conoce, descubrir las condiciones en que fueron concebidos, el medio en que evolucionaron, cómo llegaron a sus vidas, hombre, mujer, padre, madre, hermano. Cuáles fueron sus amores lícitos e ilícitos. Más allá de la historia nos hacemos una representación de esos ancestros y también de las fuerzas energéticas que nos constituyeron y que transmiten. Al hacerlos vivir liberamos esas fuerzas bloqueadas del secreto y la ignorancia. Restablecemos el vínculo, la comunicación y la flexibilidad. Nos libera de vínculos inconscientes que nos ataban y nos da la fuerza para propulsarnos, construirnos y seguir adelante. Llegar a ser uno mismo no es traicionar a sus ancestros ni abandonarlos. Por el contrario, es demostrarles que los que nos han transmitido nos permite llegar a ser los que somos. Poder descansar en paz, estar contentos y estar satisfechos de sí mismos. Voy a terminar aquí. Espero que les sea útil de lo que hemos hablado. Luego de una pérdida tengo 33 días con la menstruación, amor, ve al ginecólogo. Es importante que mires qué está pasando en ti emocionalmente también. Saludos desde Miami, muchas gracias. Blanca Dulanto. Más aquí, mucha gente que se unió, que ha visto el problema que tienen ellos. En mi juventud fue una tragedia esta etapa. Soy obstétrica, te apoyo. Gracias. Aponte Barberi. Gracias por el apoyo, porque hoy en Callaba mi seguidor haters que pueden estar que hay causas psicológicas, que sobre todo es biológico. No sabe la interacción entre la hipófisis y las hormonas. No sabe la interacción entre la hipófisis y los ovarios. Lamentablemente prefiere cerrarse antes que abrir el conocimiento. De los 9 años me desarrollé, sufro de dolor bastante mitad, evacuaba a la vez, incluso me desmayaba. Sí, hay personas que sufren muchísimo con el tema de las reglas. Juan y la María, eso me pasaba a mí, la menstruación me pega mucho. Juan y la María, hola, buenas tardes, me sufro con la menstruación, me amo demasiado y no puedo trabajar. Revisa tu alimentación, cómo estás comiendo, qué cosas estás comiendo. Estás comiendo muy químico. Mira tus emociones, mira cómo está tu vida en este momento. Escucha tu cuerpo. ¿Qué te está diciendo tu cuerpo en ese momento? Porque a veces necesitas descansar
y descubrir qué estoy sintiendo durante la menstruación. Qué lindo que te felicitaron tu papá. Este, Marcela Carmen, gracias por tu comentario. Bendición tía, que me pide la bendición Casanova Roderick Casanova, mi sobrino que vive aquí en México, un gran además atleta. Ya está, escucha, bueno, ahora sí se corta por escribir el nombre del libro, se llama Deseada Mujer Deseada. Está en los posts, ya lo han dicho aquí, muchos besitos, está como muy lento para subir, vamos a ver qué más dice la gente, no se entiende, ya mejoró. Por traer este tema de luz tan importante, pero no gracias, se ha estado gentío, se sobreponen las palabras, no se entiende, se escucha entrecortado, bueno, la mente se corte. Voy a tener que repetirlo. eh, Voy a hacerlo por el YouTube para que puedan escucharlo bien. Estoy entrecortado. Alicia, ¿qué me dicen? Se pierde el audio, no se entiende, no se escucha. Voy a tener que repetir por YouTube. Ya está claro, gracias por la lectura. Gracias por escucharme. En los 12 años me dolió la menstruación, pero he visto que los días antes no te duele, viste, tú encontraste, no tienes que ir y no tienes que tomar pastillas, puedes hacer ejercicio y mejora la condición. Bueno, muchos cariños, espero que haya sido útil a pesar de que la conexión de que no estuvo tan buena. Chao, feliz fin de semana. Sí, lo voy a repetir.